Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase de escuela bíblica y también sean todos bendecidos por el Señor en esta mañana. ¿Ya? Les invito como siempre a comenzar nuestra clase poniéndola siempre en las manos del Señor, ¿cierto? Pidiendo su bendición. Entonces comenzamos la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis niños hermosos, la semana pasada, si recuerdan, hicimos un pequeño repaso sobre lo que ya habíamos aprendido acerca de la Biblia. Vimos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Sí. Y que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que es un libro muy especial y sagrado precisamente porque viene de Dios y porque es su palabra. Dios inspiró a través de su Espíritu Santo a cerca de 40 hombres para escribir cada uno de los libros que la Biblia contiene. ¿Ya? Pero estos libros no fueron escritos todos al mismo tiempo, sino que durante un periodo largo de tiempo, de aproximadamente 1500 años, fue el tiempo que tomó en escribir todos estos libros. ¿Ya? Recordamos que la Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento con 27 libros, ¿ya? Y eso suma el total de 66 libros, que es los que contiene nuestra Biblia, ¿ya? Pero hoy vamos a hablar sobre una parte del Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, y esta se llama Pentateuco. ¿Ya? Es un poco extraña la palabra. Se llama Pentateuco, o también se le conoce como la ley de Dios. Pero, ¿qué es el Pentateuco? ¿Mm? Bueno, les cuento. Pentateuco se le llama a los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Recuerdan cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Les ayudo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y falta uno, Deuteronomio. Sí, este último es un poquito difícil de decir, Deuteronomio, pero si lo practican se lo van a aprender rapidito, ¿ya? Estos son los 5 primeros libros de la Biblia. 5 primeros libros de la Biblia. Y se le atribuyen a Moisés. Moisés los escribió, eso se dice, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes quién era Moisés? ¿Sí? Muy bien. Él fue el hombre que Dios utilizó, si recuerdan bien, para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Él los sacó. Recuerdan que Moisés hizo que el pueblo cruzara, ¿cierto?, el mar. Dios abrió las aguas y su pueblo pudo atravesar allí en seco. El hombre que los guió fue Moisés. Él fue el instrumento que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero vamos a ver, ¿qué significa esta palabra Pentateuco que yo les mostré? Bueno, la palabra Pentateuco significa 5 rollos. Sí, 5 rollos. ¿Recuerdan que en la clase pasada vimos que antes que existiera el papel, las cosas se escribían sobre papiros? ¿Sí? Papiros o sobre estos rollos. Entonces, estos papiros son fibras vegetales, así que como que se machacaban así mucho para hacerlos bien planitos y formar algo parecido a una hoja, pero para después poder escribir sobre ella. Y una vez que escribían, luego los guardaban enrollados, enrolladitos para protegerlos de la humedad y del deterioro. ¿Ya? Entonces los guardaban enrolladitos. Y así los vemos, como está ahí en esa imagen.
Esta imagen muestra aquí cómo eran los rollos. Y ahí estaba la palabra de Dios escrita. Y se guardaban así, enrolladitos, dentro de algunos jarrones. Y así se preservaba este tipo de material. ¿Ya, mis niños? Entonces, en el tiempo en que Jesús nació y creció, el Pentateuco eran las únicas escrituras que existían y eran las únicas que se leían en el templo. Eso se le enseñaba a todos desde pequeñitos. Estos 5 libros eran los únicos que tenían y muchos de las personas que vivían en ese tiempo, bueno, de los niños pequeñitos, desde pequeños, se los aprendían de memoria. Les enseñaban a que se los aprendieran de memoria. Pero vamos a hablar un poquito sobre lo que hay en el Pentateuco. Están los primeros 5 libros, vimos, que era Génesis, que es el primer libro, y este nos habla del comienzo de todas las cosas. Luego en el Éxodo, que el segundo libro, nos narra la historia de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo liberó de la esclavitud que ellos estaban viviendo en Egipto. Levítico, el tercer libro, es como un manual de instrucciones para los sacerdotes, que eran las personas que estaban a cargo del templo, ¿ya? Entonces, este libro de Levítico les decía a ellos lo que debían hacer y cómo debían también comportarse para agradar a Dios. El cuarto libro es Números. Este libro nos habla sobre todo lo que ocurrió cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y los iba a llevar, ¿cierto?, a una tierra prometida. Y dice la Escritura que en esa tierra fluía leche y miel. Así se presenta la tierra prometida, como una tierra donde fluye leche y miel. Y eso quiere decir que era una tierra bonita, una tierra buena, buena para vivir, una tierra donde el pueblo del Señor podía sembrar y vivir bien ellos y también su ganado, ¿cierto? Era una tierra muy buena. También este libro contiene algunos censos que son como las encuestas que hacen ahora en este tiempo para saber cuántas personas hay, eh, mujeres, niños, ¿cierto? Varones. Eso también lo contiene este libro de Números. Y por último tenemos el quinto libro, que es Deuteronomio. Este nombre que es raro, Deuteronomio, ¿ya? Y aquí este libro es como un recordatorio para las nuevas generaciones, para la gente más joven, porque el pueblo hebreo había estado en el desierto por 40 años, niños, 40 años anduvieron dando vuelta en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Entonces, habían niños, habían adolescentes, habían jóvenes que no conocían todas las cosas maravillosas que Dios había hecho por ellos cuando los sacó de Egipto. Y tampoco conocían de las instrucciones que Dios tenía para ellos acerca de cómo debían vivir. Entonces, en este libro de Deuteronomio está escrito todo esto a modo de recordatorio. ¿Ya? Bueno, entonces, recordamos que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. 5 primeros libros de la Biblia donde se narra toda la historia del inicio de la humanidad, de la creación, del pueblo que Dios escogió, ¿cierto? La promesa que le hizo a Abraham sobre que a través de él serían bendecidas todas las naciones. También nos narra el Pentateuco cómo Dios los saca de Egipto y todas las maravillas que Él hizo por ellos, cómo los guiaba en el desierto. Todo eso aparece aquí, en estos 5 primeros libros de la Biblia. Ahora vamos a ver si pusieron atención en todo lo que les conté.
¿Ya? A ver, ¿cuántos libros componen el Pentateuco? 5, muy bien, niños. Y a ver, ¿se acuerdan quién escribió estos 5 primeros libros? Moisés. Muy bien, niños. Ahora, una vez más, vamos a repetir los nombres de estos libros para que los aprendamos. Recuerden que estos son los 5 primeros libros de la Biblia y que conforman el Pentateuco, así se les llama, Pentateuco. Y aquí los tenemos. Estos jovencitos nos están mostrando aquí cuáles son los 5 primeros libros. Vamos a ir leyendo los que saben leer. Y dice, el primer libro es Génesis. Repitan conmigo, Génesis. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Excelente, excelente, son muy buenos ustedes, muy inteligentes. Así que les voy a encargar que lo sigan practicando para que se lo aprendan de memoria. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya, mis niños preciosos, ahora les invito a que veamos cuál es el versículo de hoy. Este versículo maravilloso lo encontramos en el libro de Proverbios, que también está en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 1. Y dice así, en el nombre del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Vieron? Qué lindo. Y ahí está pidiendo el Señor que no nos olvidemos de todas las instrucciones que Él nos da aquí a través de su palabra para que nosotros podamos vivir de manera agradable ante sus ojos, de la manera correcta, podamos vivir de la forma en que Él quiere que nosotros vivamos. ¿Ya? Entonces, les voy a enseñar un truquito para que se lo aprendan. ¿Qué dice aquí este versículo? Dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Ya? Hagámoslo una vez más. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén, qué lindo, les salió muy bien, niños. Así que practiquen, tienen harta tarea para recordar los 5 primeros libros de la Biblia y aprenderse este versículo hermoso. Ya, mis niños, esa ha sido nuestra clase del día de hoy. Que el Señor les bendiga mucho durante esta semana. Pórtense bien, pongan atención en clases, hagan todas sus tareas, sean niños obedientes y recuerden siempre que Jesús les ama. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo quiere. Chao, mis niños.